Bien. Termino y volvemos a hacer una explicación para repasar todos los pasos. Como tengo que igualar a 1, según la ecuación que yo había planteado acá arriba, entonces dividimos por a cuadrado y b cuadrado. Miembro a miembro. Entonces, dividir miembro a miembro por a cuadrado b cuadrado significa que acá voy a decir a cuadrado b cuadrado, acá voy a decir a cuadrado b cuadrado y acá voy a decir a cuadrado b cuadrado. Entonces, ¿qué va a pasar? Y se va a simplificar el a cuadrado con el b cuadrado, y va a quedar igualado a 1. Acá se va a simplificar el b cuadrado, acá se va a simplificar el a cuadrado. Entonces, ¿qué me queda? Me queda x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado. Que es la ecuación canónica de la hipérbola centrada, pero con eje focal horizontal, con z. ¿Cómo llegamos a esta ecuación? Vamos hacia arriba. Hemos dicho entonces que la hipérbola, estamos definiendo hipérbola como el lugar geométrico de todos los puntos cuya diferencia, en vez de suma como la elipse, diferencia de la distancia de dos puntos fijos que son los focos es constante y es igual a 2a. Entonces, se arma un rectángulo con a y con b, porque en teoría nosotros tenemos la ecuación a la que queremos llegar, pero en realidad nosotros armamos un rectángulo que tiene 2 veces a por 2 veces b, parecido al de la elipse, y a partir de ese vértice trazamos acá, bajamos esta longitud con el radio y vamos a obtener, ¿qué cosa? El foco 1. De la misma forma vamos a obtener el foco 2. Entonces, la distancia que hay al foco 2, la curva que nos va a definir es esta que está acá y esta otra rama de la hipérbola que es esta que está acá. Entonces, habíamos dicho que desde este vértice B sub 1, la distancia que hay a F2 menos la distancia F1, B1F2 menos B1F1, desde acá hasta acá, menos de acá hasta acá, es igual a 2A. ¿Por qué? Porque hemos dicho que A más C, esta distancia es C, esta distancia es A más C, menos esta distancia que es C menos A, menos C menos A, saco paréntesis, cambian de signo, cancelo el C con el C, perdón, esto es A, cancelo el menos C con el más C, entonces me queda que A más A es 2A. Entonces la distancia que nosotros habíamos supuesto como constante es igual a 2A. Bien, un punto tiene que verificar que la distancia al foco 2 y la distancia al foco 1, si yo tomo esta longitud y la resto en esta longitud, me tiene que dar la constante 2A. Entonces el punto genérico tiene una abscisa X, tiene una ordenada Y. Esta distancia PF2 es en un triángulo rectángulo la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. Este cateto es la distancia C que tiene el foco, más la abscisa X que tiene el punto, C más X al cuadrado. El otro cateto es la altura Y que tiene el punto, por lo tanto es más Y cuadrado. Y en este otro triangulito lo mismo. La hipotenusa es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Este cateto acá es la abscisa X menos la distancia C del foco, X menos C al cuadrado, más la altura que es Y al cuadrado, y eso es igual a 2A. Todo el desarrollo algebraico es similar al que hicimos en la elipse. Con la diferencia que ahora tenemos, digamos, la diferencia es que hay una diferencia en vez de una suma. Entonces, en esa resta, para eliminar las raíces, tenemos que 2 veces elevar al cuadrado para poder cancelarla. Primero, esto que está restando lo pasamos sumando. Entonces, toda esta raíz aparece del otro lado sumando.
elevo al cuadrado miembro a miembro. Entonces esta raíz elevada al cuadrado se cancela. C cuadrado más 12x más x cuadrado más y cuadrado. Desarrollo el cuadrado del binomio. De este lado hago el cuadrado de un binomio. Este primer término al cuadrado es 4a cuadrado. El doble producto 2 por 2, 4 por a por la raíz, más el cuadrado de la raíz. Y ahí es donde se cancela el cuadrado con la raíz. Al cancelarse me queda el i cuadrado libre, que lo puedo simplificar con este i cuadrado. Porque los dos están sumando, pasa restando y se cancela. Después, ¿qué hacemos? Copiamos c cuadrado más 12x más x cuadrado, este se fue, 4a cuadrado, 4a la raíz, y acá como se canceló, y se canceló este i, me queda x menos c al cuadrado, que es el cuadrado de un binomio. Cuadrado el primero, doble producto, cuadrado el segundo. Este se había ido. De nuevo, el x cuadrado acá se cancela con el x cuadrado acá. El c cuadrado se cancela con el c cuadrado. Y el menos 12x pasa como más 12x, 12x más 12x, 4cx. Este 4a cuadrado que está a la derecha del igual, lo pasamos para allá como menos 4a cuadrado. Pasamos este para allá, cancelamos estos dos, pasamos este, me quedó la raíz sola. Acá en 4a con la raíz. De nuevo elevamos al cuadrado. Antes de elevar al cuadrado dividimos por 4, entonces se cancela el 4. Cuando elevamos al cuadrado este binomio y elevamos al cuadrado este, la intención es eliminar la raíz. Entonces el cuadrado de c cuadrado x cuadrado menos el doble producto 2cx por a cuadrado más el cuadrado de a cuadrado, que es a la cuarta, y de este lado a al cuadrado y la raíz elevada al cuadrado, que se va a cancelar de nuevo. Adentro el cuadrado de un binomio, x cuadrado menos 12x más c cuadrado más este y cuadrado. Distribuimos este a cuadrado por x cuadrado, a cuadrado por 12x, a cuadrado por c cuadrado y a cuadrado por y cuadrado. Una vez que hicimos esa cancelación, menos 12x a cuadrado menos 12x cuadrado se cancela. Y acá les dije yo, agrupamos las variables de un lado, cx cuadrado menos a cuadrado x cuadrado. Y este a cuadrado y cuadrado también pasa restando con menos a cuadrado y cuadrado. Este pasó restando, este se canceló, este pasó restando. Me quedó el a cuadrado c cuadrado. Y este a la cuarta lo paso para este lado con menos a la cuarta. Sacamos factor común x cuadrado, nos quedó c cuadrado menos a cuadrado. Ya no se ve. Perdón. Sacamos factor común x cuadrado, c cuadrado menos a cuadrado. Sacamos factor común a cuadrado, c cuadrado menos a cuadrado. Y acá les hacía yo la relación que habíamos dado, que a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado. Entonces c cuadrado menos a cuadrado es igual a b cuadrado. Entonces reemplazamos c cuadrado menos b cuadrado menos a cuadrado por b cuadrado. C cuadrado menos a cuadrado por b cuadrado. Dividimos todo por a cuadrado b cuadrado. Cancelamos los b cuadrados, los a cuadrados, los a cuadrados, los b cuadrados. Y me queda x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado, y acá simplifico esto y quedó igualado a 1. Bien, todo eso es la ecuación canónica de la hipérbola centrada con eje focal horizontal. Lo que vamos a hacer es resumir ahora todos los casos. Entonces, todos los casos serían, si nosotros tenemos, por un lado, esa ecuación, si los ejes estuvieran en otro lado, las coordenadas del centro de la hipérbola quedaría desplazado. Entonces nosotros podríamos suponer que hay por otro lado un eje X y un eje Y. Voy a decir, bueno, acá está el eje Y, en este sector, y acá está el nuevo eje X, en este sector. Entonces, la coordenada del centro
Va a tener una abscisa que nosotros llamamos H, esto pasó en todas las cónicas, y va a tener una ordenada que llamamos K. Entonces, H y K son las nuevas coordenadas del centro. La estructura y la forma de la parábola no cambia porque haya cambiado o haya desplazado los ejes. Entonces, los ejes que estaban acá, lo hemos desplazado para acá. Toda la hipérbola sigue estando en el mismo lado. Solamente que en ese desplazamiento, en la ecuación, si hiciéramos todo el desarrollo, que no lo vamos a hacer obviamente, arrancaríamos entonces con x menos h elevado al cuadrado sobre a cuadrado menos i menos k elevado al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Igual que todas las otras cónicas, con la diferencia que acá a esto le llamamos ecuación canónica de la hipérbola descentrada y con eje focal horizontal. ¿Cómo será la vertical? Y la vertical podríamos hacerla acá mismo. Yo podría tomar acá una curva arriba y una curva acá abajo, tomando este y este vértice. Entonces podríamos decir que acá habría una rama y acá habría otra rama. En vez de dibujarlas acá, la dibujaríamos una acá y una acá. Entonces la ecuación cambiaría y diría menos x menos h al cuadrado sobre a cuadrado más i menos k al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Entonces, ¿en qué cambió esto? Cambió que el signo menos está en la x que antes estaba en la y. El a está debajo de la x, el b está debajo de la y. No cambia. El elipse cambiamos según cuál era mayor. Mayor nos determinaba entonces si era horizontal o vertical. Acá, ¿quién nos dice que es horizontal y vertical? El positivo. Si el positivo está en X, el eje focal es horizontal. Si el positivo está en Y, esta es la hipérbola descentrada, pero con eje focal vertical. Y si h y k valen 0, me queda x cuadrado, y cuadrado sobre a cuadrado, b cuadrado, que es la más fácil de todas, que es un caso particular. O sea, la que nosotros desarrollamos, que es más corta. ¿Por qué es más corta? Y bueno, nosotros desarrollamos esta, porque si ya de por sí es un libro, imagínense si a esto le agregamos el h y el k, mucho mayor va a ser el desarrollo de todas esas fórmulas. Bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Por un lado, ustedes rezar. Siempre es bueno rezar. Aquellos que son católicos. No son católicos y tienen otra religión, bueno, pueden rezar en su otra religión. Los que son agnósticos tienen que creer en algo. El profe de álgebra o en el JTP o en alguien. Y creer en la buena aventura, en la suerte. Este desarrollo así se pide en el final. En los parciales no, van a rendir solamente la parte práctica. En el teórico yo no les voy a pedir que hagan un desarrollo. Yo les voy a hacer preguntas conceptuales. Entonces, va a ocurrir que vamos a tener ax cuadrado más b por x por y más c por y cuadrado, ecuación general, más abcd por x más e por y más f igual a 0. Y en esta ecuación general todavía no trabajamos el término x por y. Entonces, ¿qué debe ocurrir para que haya una hipérbola? A y C tienen que tener distintos signos. A, distintos signos de C. Pero esto se traduce mejor como diciendo A por C menor que 0. Si este es positivo y este es negativo, más por menos es menos. Si es al revés, si este es negativo y este es positivo, menos por más es menos. Si son los dos positivos, más por más me va a dar más. Si son los dos negativos, menos por menos me va a dar
más. Y yo quiero que me dé menos. Entonces tiene que tener distinto signo. No importa la relación entre A y C de quién es mayor. Pueden ser iguales. En ese caso, si A es igual a C, vamos a tener una hipérbola que se llama equilátera. Cuando A en valor absoluto, porque son de distintos signos, no pueden ser iguales. En valor absoluto, si los dos números son iguales, tenemos lo que se llama una hipérbola equilátera. O sea, van a llegar a la ecuación y estos dos numeritos, a cuadrado y b cuadrado, van a ser iguales. Entonces, en vez de armar un rectángulo, van a armar un cuadrado. Y van a trazar las diagonales, que van a ser las asíntotas. Pero va a ser lo mismo. Bien. Completamos esto. ¿Con qué? Que nosotros vamos a partir de esto y lo mismo que hicimos con las otras cónicas, ¿qué fue? Y transformar, buscar los trinomios cuadro perfectos para llegar al cuadrado de un binomio, igualar a 1 y buscar la ecuación canónica. Entonces, cuando ustedes se encuentren con una ecuación de esta forma, la van a llevar a esta o a esta forma. Va a quedar, cuando iguale la 1, va a quedar el signo de un lado o del otro, en X o en Y, va a ser horizontal o vertical, y de acá van a extraer ¿qué cosa? H y K, van a extraer el centro, A, B, y con A y B van a sacar C, entonces van a poder ubicar el rectángulo y el foco. Y ahí trazan las diagonales, y ya van a tener la gráfica medianamente. Todos los elementos que tiene una hipérbola son similares a los de una elipse. Nada más que se agrega las asíntotas, que la elipse no tenía. ¿Se acuerdan? ¿Sí? No tenía asíntotas. Entonces, ¿qué es lo que hay que completar acá? Y acá hay que poner cuáles son los elementos, además de hacer la gráfica. Entonces vamos repasando. ¿Qué es lo primero que encontramos? El centro, H y K. Entonces decimos, el centro que tiene coordenadas H y K. Esto lo tienen que enunciar ustedes. Bueno, como ya tienen A, B y C, pueden determinar los focos. Un foco 1, que tiene abscisa C, más H, y la altura es K. Estamos hablando de los elementos de la que demostramos que es la horizontal. Y descentrada. El foco 2, a H hay que restarle C, no sumarle. H menos C. Y sigue estando a la misma altura. Tiene todos los vértices que yo llamé vértice, y ahora vamos a decir que son vértices reales. ¿Por qué? Porque pertenecen. En cambio, los otros vértices no pasan la gráfica por allí, son imaginarios. ¿Se entiende lo que digo, no? O sea, al tener los 4 vértices, y la parábola en este caso es horizontal, la hipérbola es horizontal, estos vértices son reales. En cambio, este puntito de acá arriba y este puntito de acá abajo son vértices imaginarios. Entonces, ¿cuáles son los vértices reales? Y B1, el que está a la derecha, que es H más A con K, y el vértice 2, que está a la izquierda, es H menos A con K. Entonces voy a tener también los vértices imaginarios. O sea, B sub 3, que está desde el centro para arriba, tiene la coordenada, la abscisa H, pero para arriba, acá le vamos a sumar B, o el vértice 4, que va a tener H, y acá le vamos a restar B. Bien, centro, 2 focos, 4 vértices. Antes llamábamos distancia semieje mayor, semieje menor, diámetro mayor, diámetro menor. En este caso le vamos a llamar eje transverso. Recuerden que están de moda los trans ahora. ¿Cuál es el eje transverso? Y el que une, en este caso, los dos vértices reales. O sea, 2A.
el eje no transverso, recuerden el que atraviesa, el que corta la hipérbola en esos dos puntos es el transverso, está atravesado. El que no lo corta, el eje no transverso, es 2 veces B. En cambio, la distancia focal es la misma, es 2 veces C. ¿Tiene excentricidad? Sí. Tiene excentricidad, ¿vale? Como en la elipse, C sobre A. Pero como C es mayor que A, esto siempre va a ser mayor que 1. La excentricidad en la elipse es menor que 1, en la hipérbola es mayor que 1. Cuando tiende a 1, C y A serían iguales para que se simplifique y tiende a 1, entonces B valdría 0. Si B vale 0, o sea que se achataría esto, las dos se tendrían a achatar. Serían dos segmentos. Y si tiende al infinito, quiere decir que A tiende a 0. Entonces si A tiende a 0, las ramas se abren. Serían dos rectas paralelas. O sea, en el límite, la excentricidad que tiende a 1 genera dos segmentos. Es como que se acható de un lado y se acható lo que era esta rama, tienden a cerrarse. En cambio, si la excentricidad tiende al infinito, porque si es mayor que 1, podría tender al infinito. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tiende a ser dos rectas paralelas. ¿Por qué? Porque se van abriendo las ramas. Cuanto más se abren, tienden a esa curva a hacerse una recta. Entonces voy a tener dos rectas paralelas. Tiene el lado recto. ¿Qué era el lado recto? El lado recto era un segmento, una cuerda focal que pasaba por el foco y era perpendicular al eje focal. Volvemos al gráfico y vemos que el lado recto es una cuerda focal perpendicular al eje focal. O sea, este segmento que yo estoy dibujando en verde, hasta acá, es el lado recto. Recuerden La Rioja. Ese lado recto, igual que en el caso de la elipse, el lado recto vale 2b cuadrado sobre a. Yo lo escribí ahí abajo, ya les mostré dónde estaba. Ahora lo escribimos ahí abajo y decimos, el lado recto vale 2b cuadrado sobre a. O sea, tomamos este término b cuadrado de la ecuación, lo multiplicamos por 2 y lo dividimos en a. No en a cuadrado, en a. Es una longitud, pero es un par de puntos que les define a ustedes el más b cuadrado sobre a y el menos b cuadrado sobre a les da otros dos puntos del hipérbola. Todo esto estaba en la elipse. Centro, foco, 4 vértices, diámetro mayor, menor, distancia focal, excentricidad y lado recto. ¿Qué dijimos que se sumaba? Las asíntotas. ¿Y las asíntotas por dónde pasan? Por el centro. Vamos de nuevo con el gráfico. La recta que yo tracé acá pasa por el centro y une los vértices del rectángulo que se armaron con A y con B. Entonces, ¿qué conozco yo? Que pasa por el centro. O sea, pasa por H y K. Si es entrada, pasa por el 0, 0. Pero si no es entrada, pasa por H y K. Tenemos una recta que pasa por un punto. ¿Qué punto? El centro de la hipérbola. Y sabemos su pendiente. ¿Por qué? Porque la pendiente es la tangente del ángulo que forma con el eje de la X. Este ángulo alfa
Dice que la tangente de alfa es la pendiente. Y en ese rectángulo, como yo tomé el vértice desde acá hasta acá, en ese triángulo hemos dicho que esta es la altura B, cateto opuesto, este es el adyacente del segmento A. O sea que la tangente vale B sobre A. Ecuación de recta que pasa por un punto y tiene pendiente conocida, archi conocida por ustedes. Entonces, recordamos cómo era la ecuación esa. Y decía X, perdón, arrancamos con I menos I1 igual a M por X menos X1. ¿Todos se acuerdan de la ecuación de la recta punto pendiente? Supongo. Entonces, las asíntotas tienen ecuaciones. I menos K igual a la pendiente. La pendiente es B sobre A, pero hay una a la derecha y una a la izquierda. O sea, más menos son 2. La pendiente B sobre A por X menos H. Y eso es lo que se agrega a los elementos que tenía la derecha. Tenemos en un solo pizarrón todo el desarrollo de la hipérbola. Con eso ustedes van a... Nosotros vamos a sacar una fotito. Le vamos a enviar a cada uno de ustedes. Y empezamos con electrónica. Vamos a tratar de que entre todo en una foto. Y esto lo reenviamos a civil. Y electromecánica. Bueno, han quedado en absoluto silencio. ¿Esto se debe a qué? Estamos procesando mucha información, profe. Mucho de golpe, ¿ah? Bueno, pero ustedes cuando salen con la novia o el novio, según quien sea, según el género, como ustedes quieran, van y le muestran la foto y dicen, mira, ya hacen los Albert Einstein. Aunque no entiendan nada, pero bueno. ¿Qué es lo que interesa? La parte práctica, sobre todo, que puedan ustedes encontrar una ecuación canónica. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Voy a borrar todo eso, vamos a hacer un ejemplo de una ecuación y van a ver que no es tan difícil. Ahora parece difícil porque estamos explicando forma teórica de dónde sale todo eso, pero después todas esas letras se convierten en números y no tengo que hacer toda esa demostración. Tengo que ir directamente a buscar la ecuación canónica. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar en el libro una ecuación sencillita. Entonces lo voy a escribir ahí arriba, después borro todo eso.
por ejemplo, 16x cuadrado menos 9y cuadrado más 96x menos 72y menos 144 igual a 0. Bueno, ya tenemos una ecuación. Ahora vamos a volver hacia arriba. La pantalla. Vamos a cerrar el chat. Y vamos a borrar. Bien. Entonces, esa ecuación que se alcanza a ver allí a la derecha, dice 16x cuadrado menos 9y cuadrado más 96x menos 72y menos 144. Esa ecuación, la ecuación de segundo grado, es obvio que acá tenemos el A, acá tenemos el C, los términos cuadráticos tienen distintos signos. Entonces hay que llevarlo a la ecuación canónica. No sabemos si es horizontal o vertical, porque tengo que terminar de igualarla a 1, y ahí se puede dar vuelta si en vez de 1 tengo menos 1 y me cambian los signos. Entonces hasta el final no sabemos, pero sí sabemos que es una hipérbola. Sí o sí, porque tiene los términos cuadráticos distintos signos. Cuando son de igual signo, si hubiera tenido un más, con el 16 y el 9, hubiera sido una elipse. Si hubiera tenido 16 y acá más 16, los dos iguales, una circunferencia. Si uno desaparece, una parábola, un solo término cuadrático. Bien, en el caso entonces nuestro, vamos a agrupar entonces el 16x cuadrado ¿con quién? Con el más 96x, y vamos a agrupar el menos 9y cuadrado con el menos 72y, y 144 ya lo podemos pasar para el otro lado. Primera acción, dejar los términos cuadráticos solitos. Sacar factor común, ese número. Entonces me queda x cuadrado más 96 dividido en 16, 6. 6 por 6, 36. 6 por 1, 6, 3 son 9. 6x. Dejar el espacio, ¿para qué? Para completar. Y acá, como es negativo, y este es uno de los errores que cometen muchos los alumnos, como saco el menos 9 porque el término cuadrático tiene que quedar positivo, entonces le saco el menos 9 factor común para que me quede y cuadrado, menos por más, menos. Y el otro, como es negativo, va a pasar a ser positivo. 72 y 9, 8y. Menos por más, menos. 9 por 8, 72. Por y. Entonces, ojo con eso porque es el error que la mayoría de los alumnos cometen. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Se acuerdan? Dividir este por 2. Entonces, 6 dividido en 2, 3. Al cuadrado, 9. Sumo 9 y resto 9. Este lo divido en 2. 8 dividido en 2, 4. Lo elevo al cuadrado. 16. Sumo 16, resto 16. Entonces, con esto estamos completando los trinomios cuadrados perfectos. ¿Cuáles? Este que está acá, cuadrado el primero, cuadrado el segundo, y este sería el doble producto. X más 3 al cuadrado. Siempre la mitad de este acá. El cuadrado del primero, el cuadrado del segundo. 2 por 3, 6 por X, 6X. Por 16. Pero este 16 multiplica 9. 9 por 6, 54. 9 por 1, 9, 144. Más por menos, menos. Sigo.
Esto es otro trinomio que tiene la forma de i más, este no es un menos, sino que decíamos que había que dividir en 2. Como este es positivo, acá va positivo. 8 en el 2, 4. I más 4 al cuadrado. El cuadrado del primero, el cuadrado del segundo. 2 por 4, 8 por i, 8i. Por menos 9. Pero este menos por este menos se hace más. Y 9 por 16, acá hicimos 16 por 9, ahora hacemos 9 por 16. 144 igual a 144. Obvio que el menos 144 y el más 144 se cancelan. ¿A cuánto tenemos que igualar? A 1. A 1. ¿Qué hacemos? Dividimos miembro a miembro por ¿cuánto? Por 144. 144. Dividido por 144, dividido por 144. Estos se cancelaron, distribuyo, y ahora como hemos dividido, esto se simplifica y me da 1, pero acá cuando simplifico el 9 con el 144 me da 16, y acá el 16 con el 144 me da 9. Entonces me quedó la ecuación x más 3 al cuadrado sobre 9 menos i más 4 al cuadrado sobre 16 igual a 1. Esta es la ecuación que, fíjense que no es tanto. El desarrollo es similar al de la elipse, hay que tener cuidado con los signos, hay que armar bien los trinomios, y una vez que armo el trinomio tengo la fórmula de la ecuación canónica de la hipérbola descentrada, menos 3 menos 4, siempre sale cambiado de signo, con eje focal horizontal, porque el positivo está en X. El positivo. El negativo le corresponde a la Y. Entonces, con el gráfico van escribiendo todos los elementos. Con el gráfico, ¿por qué? Porque de acá ustedes dicen A vale, y si A cuadrado vale 9, entonces A vale 3. Si B cuadrado vale 16, entonces B vale 4. Entonces tienen que armar un rectángulo de 3 por 4. ¿Pero a partir de quién? A partir de las coordenadas del centro. Y el centro ya sabemos que está en menos 3, menos 4. Menos 3, menos 4. Quiere decir que nosotros tomamos, ustedes tienen hoja cuadriculada, toman un eje, vamos a tomar un eje Y por allí, un eje X por acá, y en ese, que no está muy horizontal, no lo veo yo en la cámara muy horizontal que digamos, acá tendría que tener una plomada para ver la vertical, donde cae, una escuadra para determinar una perpendicular. Entonces, tomamos una escuadra, hicimos aproximadamente, allí tenemos una línea perpendicular. Y allí con la escala que nosotros, o que ustedes puedan, que adopten, supongamos que acá tomamos cada 3 unidades, 3, 6, 9, 12, 15, para el otro lado lo mismo, 9, 6, 3, 0, para arriba y para abajo, 3, 6, 9, 12, y vamos diciendo el menos 3 y menos 4, 1, 2, 3, menos 4, ya tenemos nuestro
centro, del cual hay que tomar en A 3 unidades. Entonces voy a llegar al eje Y, en X, 3 a la derecha, 3 a la izquierda. Entonces vamos a estar acá en menos 6. Vamos a tomar hacia arriba 4 unidades, estoy en el eje X, 4 unidades para abajo, quiere decir que esto va a llegar a 12 y 12, 24. Y acá vamos a estar entonces armando ¿qué cosa? El rectángulo que tiene 2 veces A, 2 por 3, 6 unidades, 2 veces B, 4 para arriba, 4 para abajo. Estamos entonces entre 0 y menos 8 y entre menos 6 y 0. En ese rectángulo nosotros tenemos que armar nuestra hipérbola. Entonces, lo que se hace es trazar las diagonales. La otra diagonal. Porque las asíntotas van a ser guía, ¿no es cierto?, para las curvas. ¿Dónde está el foco? Como es horizontal, el foco está a esta misma altura, o sea, con la ordenada menos 4. Está a la derecha del centro y a la izquierda del centro, ¿cuántas unidades? Y no sé cuánto vale C. Por lo tanto, yo sé que C cuadrado era igual a A cuadrado más B cuadrado. Por lo tanto, C es igual a la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado, 9 más 16, 25, la raíz cuadrada 5. Quiere decir que van a tomar 5 unidades, y no hace falta que ustedes lo midan con un compás. ¿Qué hacen? Toman esto mide 3, esto mide 4, toman el compás, trazan allí y dicen, bueno, acá tengo entonces las 5 unidades, que tendría que ser acá, coincidente con esto. Entonces acá va a estar el foco, esto es menos 4, foco 1, y la misma distancia del otro lado va a estar el foco 2. Entonces acá está el foco, acá está el vértice real, acá están los vértices imaginarios, los focos, y lo que me va a ayudar a mí para determinar 2 puntos de la hipérbola es el lado recto. El lado recto, ustedes recuerdan, vale ¿cuánto? Vale 2b cuadrado sobre a. O sea que b cuadrado sobre a para arriba y b cuadrado sobre a para abajo. B cuadrado vale 16. 2 por 16 sobre a, pero a vale 3. Entonces 16 por 2, 32 dividido en 3. 32 tercios. Pero nosotros de eso tenemos que tomar la mitad. O sea, 16 tercios para arriba y 16 tercios para abajo. ¿Cuánto es 32 tercios? 10,66. O sea que tengo que tomar 5,33 para arriba y 5,33 para abajo. O sea que desde el foco tengo 4, 5 y un poquito más. Y hacia abajo lo mismo, voy a estar casi pegado a la asíntota. Acá lo mismo, voy a tomar 5,33 y hacia abajo también 5,33. Entonces, reitero, lo que estoy haciendo es darle la dimensión que tiene el lado recto, que sería la longitud que tiene el lado recto. Entonces, con una escuadra y como corresponde, me dirían estos 2 puntos. Entonces, la hipérbola tiene que pasar por esos 2 puntos. ¿Qué quiere decir? Que ustedes van a tomar un pistolete, va a pasar por el vértice, va a pasar por este punto y se va a ir haciendo asintótico. Va a pasar por este punto y se va a ir acercando sin tocar. Para el otro lado exactamente lo mismo. Bueno, la parte gráfica no sea un problema porque no es un requisito para el práctico hacer una práctica exacta, como si fuera dibujo técnico, solamente hacer las dos
ramas de la hipérbola. Bien. Esto como para interpretar cómo es la gráfica, cómo está. Y a partir de la gráfica, los datos. Hemos tenido casos, ¿sí?, en exámenes, en parciales, en finales, que hacen todo bárbaro, pero resulta que la hipérbola era ahí arriba, porque se confundieron en un signo y les dio la hipérbola conjugada, se llama. O sea, la misma, que yo le cambio los signos, pongo el menos acá. Si yo le intercambio los signos, vamos a tener algo que se llama hipérbola conjugada. O sea, esta distancia C, que pasaría a estar acá arriba, 5 unidades por acá, estaría el foco, ¿sí? Y hacia abajo también 5 unidades para arriba, 5 para abajo. Entonces, acá aparece la que está en rojo, que es la hipérbola conjugada, así se llama. Hipérbola conjugada. ¿Cuál es la conjugada? La misma, pero dice I más 4 al cuadrado sobre 16 menos X más 3 al cuadrado sobre 9 igual a 1. Es la misma ecuación, le hemos cambiado los signos nada más. Hemos puesto el I positivo y el X negativo. Y tiene casi los mismos elementos. Nosotros, solamente para definir qué es una hipérbola conjugada, la otra hipérbola dijimos que era equilátera cuando A era igual a B, en valor absoluto. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Y bueno, esto que hemos puesto allí, ¿cuáles son todas las coordenadas? Decimos, bueno, a ver, vamos a escribir todos los elementos y tenemos que detallarlos a todos y no olvidarnos de ninguno. Es decir, bueno, a partir de acá vamos a poner cuál es el centro, que eran H y K. El centro está en menos 3, menos 4. ¿Cuánto vale un foco? Un foco estaba a la derecha, estamos en 1. ¿Por qué? Porque era el valor de H, que vale menos 3, le sumamos C, que valía 5. Lo puse en 4 yo el foco. Bueno, está mal la escala ahí, obviamente, en el dibujo está mal. Pero no es 1, es 2. ¿Por qué? Porque a menos 3, que es la coordenada del centro, le sumamos la distancia C. Y la distancia C hemos sacado que vale 5. Entonces menos 3 más 5 es 2. ¿Qué altura? Menos 4. ¿Cuánto vale el foco que está a la izquierda? Y a menos 3 le restamos 5, entonces nos dan menos 8 con menos 4. Vértice 1. Vértices reales, pongamos primero. Vértices reales. B1 a la derecha. De H, que vale menos 3, le sumamos 3, nos da 0. Con la misma coordenada, en la ordenada menos 4. El vértice 2, que está a la izquierda, es menos 6 con menos 4. Vértices imaginarios en B sub 3, arriba en menos 3 y arriba 0 en I. El B sub 4 en menos 3 y abajo menos 8. Eje transverso, 2 veces A, 2 por 3, 6. Eje no transverso, 2B, 2 por 4, 8. Distancia focal, 2C, 2 por 5, 10. Excentricidad, C sobre A. C vale 5, A vale 3. Esto es mayor que 1, ¿sí? 1,66 es mayor que 1 y tiene que ser mayor que 1. El lado recto ya lo hemos calculado. El lado recto era 2b cuadrado sobre A. 2 por 16 sobre 3, 32 tercios. Las asíntotas. Dos asíntotas. Dijimos
era I menos K igual a más menos B sobre A por X menos H. O sea que teníamos I menos K, como K vale menos 4, nos queda más 4. ¿Sí? Igual a más menos B sobre A, B vale 4, A vale 3, más menos 4 tercios de X menos H, pero vale menos 3, nos queda X más 3. Entonces tenemos una ecuación que dice igual a 4 tercios de X más, si yo distribuyo, el 3 con el 3 se simplifica y me queda más 4, y este 4 pasa restando menos 4. ¿Se entiende? Yo distribuyo acá, cuando hago 4 tercios por 3 se simplifica, y me queda 4. Y este 4 se cancela, entonces me queda 4 tercios de X. Claro, porque pasa por ¿dónde? Por el origen de coordenada. La ordenada del origen vale 0. El que tiene pendiente positiva. La que tiene pendiente negativa, esta sería I1. La otra recta, que llamamos I sub 2, que sería esta que está acá, esta es I sub 2, esta es I sub 1, va a ser igual a menos 4 tercios pendiente negativa, tomamos el menos. Cuando distribuimos se simplifica al 3, pero me queda menos 4. Y este 4 pasa como menos 4. Entonces la ecuación es igual a menos 4 tercios de X menos 8. ¿Sí? ¿Por dónde pasa? Y pasa por menos 8, ordenada al origen. Pasa por un punto y tiene pendiente conocida, pasa por el origen y pasa por menos 8. Esto es una asíntota, esta es la otra asíntota. Así definimos un ejercicio de una hipérbola descentrada. ¿Qué sería lo peor que les podría tocar? En el sentido que de las 4 cónicas la circunferencia es la más fácil, la hipérbola es la más difícil. Entonces generalmente el profesor que elige o una parábola o una elipse. No significa que se van a poner a estudiar eso y nunca les va a tocar la hipérbola, no. Al próximo examen dice, no, el anterior ya tomé una parábola, el anterior ya tomé, bueno, ahora tomemos una hipérbola. No, pero mira que está fulanito, qué bonito, bueno, le tomamos una circunferencia. Pero mira que está menganito también, ese más o menos, le pongamos una hipérbola. ¿Se acuerdan que le dije, según la cara del cliente? Bien, es un chiste. Todo lo hacemos por sorteo y licitación. ¿Qué significa XD, XD? Por Dios. Bueno, ¿les gustó o no les gustó? ¿Les saco una foto? Sí. Les mando la foto de un ejercicio. Ustedes van a hacer después con sus JTP, cada uno con sus guías de trabajos prácticos, va a hacer un ejercicio de cada uno. Este ejercicio entonces mandamos y reenviamos bueno. ¿Qué les puedo contar? Que también se puede encontrar la intersección de una recta con una hipérbola, haciendo esa sustitución de la recta igual a mx más b, reemplazándola en la ecuación de segundo grado, y puede ser que encuentren dos puntos, un punto si es tangente, o ningún punto si no la corta, es lo mismo para todos los casos que hay entre cónicas y recta. Pero resulta que yo les empecé diciendo que la hipérbola ustedes ya la habían visto. Efectivamente, no como hipérbola, pero sí como una función que llamábamos homográfica, y que en realidad como aplicación es de dos variables que son inversamente proporcionales.
la presión y el volumen son inversamente proporcionales. A mayor presión, menor volumen. A mayor volumen, menor presión. Eso lo ven ustedes en química, lo van a ver después en otras materias. Los mecánicos, electromecánicos, cuando hablen de la presión dentro de un motor de combustión, cómo varía un ciclo Carnot, un ciclo diésel, un ciclo Otto, de un motor diésel, un motor naftaleno, ahí van a ver la relación entre variables, variables inversamente proporcionales. Eso es una gran aplicación. El tema es que esta función, que es igual a 1 sobre x, nosotros, para encontrar una ecuación con ejes focales horizontales o verticales y no inclinada o en diagonal, se usa rotación de ejes. O sea que nosotros tenemos allí una hipérbola que está con los ejes oblicuos, no paralelo a los ejes coordenados. Entonces existe un tema que se llama rotación de ejes. La traslación es muy fácil porque la traslación se hacía con el x menos h, con el y más k, y menos k. Entonces vamos a volver un poquito el pizarrón. Y vamos a ver un temita cortito. No vamos a desarrollar el término ese general x por y, solamente vamos a dar un solo caso particular. No le damos ecuaciones, pero si ustedes consultan y ven la bibliografía, van a ver que las ecuaciones son larguísimas. O sea, esto que estamos viendo nosotros es de jardín de infantes, para lo que podrían ver ustedes en realidad en el libro de geometría que utilizamos nosotros, porque ven que no les miento, aparecen las cónicas, a ver si ven allí, ven que esa elipse está torcida, se alcanza a ver, ¿no es cierto? Y ahí Sí, fíjense todas las ecuaciones, fíjense hacia abajo todas las ecuaciones, kilométricas, no es solamente esa elipse, hay otras ecuaciones también con los ejes inclinados. Por ejemplo, acá hay algunos ejemplos de algunas parábolas que están inclinadas, como se ven allí. Más abajo hay otra, dos parábolas que están inclinadas, que requieren de muchísimo, de relaciones de variables mucho más largas. Y ahora van a entender por qué. Porque nosotros vamos a hacer esa rotación de ejes en forma teórica para dar las fórmulas que permiten rotar. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dibujar un par de gráficos. Rotación de ejes coordenados. A ver la regla. Pongamos el título. Rotación de ejes coordenados. Rotación de ejes coordenados. Entonces vamos a tener, por un lado, un eje X y un eje Y, horizontal y vertical, como ya los conocemos. Y cuando hagamos una rotación nos va a aparecer un nuevo eje y perpendicular a él un nuevo eje X. Entonces vamos a tener acá un X' y acá un Y'. Entonces, ¿qué hicimos? Este eje lo rotamos acá o este eje lo rotamos acá, es lo mismo. O sea, podemos decir que el X' y Y' lo hemos rotado a la derecha un ángulo alfa, o al X y al Y lo hemos rotado a la izquierda un ángulo alfa. Es lo mismo. Pero resulta que si nosotros tenemos un punto en el espacio, y ese punto decimos, bueno, esta es la dirección norte, esta es la dirección este-oeste, norte-sur, bueno, nosotros proyectamos, decimos, acá tengo la coordenada, la Y,
XY, y acá tengo entonces la abscisa X. Pero si yo tengo los ejes en esta dirección, cuando yo lo proyecto, lo tengo que proyectar acá, y acá tendría la abscisa X', y paralelo al eje X, acá tendría, ¿qué cosa? Y', porque lo proyecto sobre perpendicular al X, perpendicular al Y. ¿Se entiende, no? Al punto P yo lo proyecto en el sistema tradicional, esta es la abscisa X y esta es la ordenada Y. Pero si yo lo proyecto en este par de ejes, la proyección es perpendicular y perpendicular. Entonces, me genera esto. ¿Cómo encontramos la relación entre esos dos a partir del ángulo alfa? Bueno, vamos a definir cuánto vale X y cuánto vale Y. Vamos a definir X en función de X' y vamos a definir Y en función de Y'. Entonces, este X que está acá, vamos a proyectar este acá en nuestro eje y vamos a empezar a ponerle nombres. Entonces, bueno, ya tengo el punto P, acá tengo el origen, y empezamos a poner nombres a cada una de esas proyecciones. Q, Q', a esto le llamamos Q, a esto le llamamos Q', a este le llamamos S', luego tenemos el punto R, acá, la proyección ahí abajo, R', este punto de acá va a ser R', borremos el alfa, y por otro lado, el punto S, fíjense que acá voy a hacer un horizontal, y voy a definir el punto S, acá estaba el S'. Bueno, si yo quiero definir X, como este es el origen, la abscisa X, en función de este X', vamos a decir que X es igual al segmento OS' menos el segmento OQ. ¿Se entiende lo que digo, no? Esto menos esto, estoy así entregando acá. Este segmento menos este segmento, que es QS', si a esto le resto esto, me queda X, que es la abscisa del punto. Entonces tengo que definir OS', ¿dónde? En este triángulo rectángulo. Entonces voy a tener un triángulo que es OS', Q'. OS', Q'. ¿Qué necesito yo? OS'. ¿Quién es OS'? Esto que está acá, cateto adyacente. Eso es lo que yo necesito. ¿Y qué es lo que tengo? Tengo esta abscisa X', que sería la hipotenusa, y este es el cateto adyacente. Coseno y alfa. Cateto adyacente, OS', dividido en la hipotenusa OQ'. OS' es lo que yo necesito. OQ' pasa multiplicando. Entonces, OS' es igual a OQ' por el coseno de alfa. Pero ¿quién es OQ'? Es la abscisa X' por el coseno de alfa. Entonces ya tengo esta primera parte, el OS'. Ahora tengo que definir el QS'. El cateto opuesto en el mismo triángulo. Por lo tanto, el cateto opuesto sale como el seno de alfa. Q'S'. No. No es Q'S', es QS'. QS'. Este segmento de acá. Adivinen qué. Es igual a este segmento de acá. ¿Se entiende? Esto es igual a esto. No tiene ningún nombre. Este alfa es igual a este alfa. ¿Por qué? Porque esto es perpendicular a esto
esta línea es perpendicular a esta y esta línea es perpendicular a esta. Entonces las perpendiculares forman el mismo ángulo alfa. Entonces yo tengo acá, esto es un triángulo rectángulo, no sé si lo ven, esto es un triángulo rectángulo, entonces este sería la hipotenusa. ¿Quién es esto? Es I'. ¿Qué necesito yo? Este segmento. Este cateto es el opuesto a alfa. Entonces sí va el seno de alfa. Pero vamos a trabajar en el triangulito este que está acá. A esto le llamemos M. MPQ'. El seno del ángulo alfa es el cateto opuesto, que es el segmento que yo quiero, que es QS', dividido en la hipotenusa, que es I'. Entonces, QS' es igual a I' por el seno de alfa. En definitiva, X es igual. Este es el eje X. OS', vale X' por el coseno de alfa, menos QS'. Pero QS' vale I' por el seno de alfa. Ahora hay que hacer lo mismo para definir I. O sea, ¿cuánto vale la altura? Entonces, la altura I va a ser la suma de este segmento S más este segmento SR. ¿Para qué? Y vamos a trasladar acá esta línea acá y vamos a subir acá una vertical. Que es pelote, ¿no? Entonces, I va a ser igual al segmento desde O hasta S más S hasta R. O sea, a este le vamos a llamar N. OS es este segmento. ¿Y de dónde saco OS? Me parece que OS más SR. ¿Está bien? Bueno, inventemos algo. Este ángulo alfa dijimos que es este mismo ángulo alfa. Por lo tanto, en este triangulito vamos a poner que en el triángulo OSR', en el triángulo OSR', que es este, yo necesito el segmento S, que es el cateto adyacente. Y tengo la hipotenusa porque la hipotenusa es I', es la ordenada en este eje. Entonces, como necesito el adyacente, vamos con el coseno. El coseno de alfa es el cateto adyacente, que es OS, dividido en la hipotenusa, que es I'. Listo. OS es igual a I' por el coseno de alfa. En este otro triángulo que inventamos acá, el segmento NR' es igual a SR. Entonces, NR' es igual a RS. Y como yo necesito SR, me fijo en este triángulo. O sea, en el triángulo NR''P. NR''P. Este segmento es igual a este. Entonces, este es el cateto adyacente. Obvio que esto es alfa. ¿Por qué? Porque es paralelo al eje, este es X'. Entonces, estas dos son horizontales y estas dos son paralelas. Entonces, alfa igual a alfa. Se llaman adyacentes. ¿Se acuerdan cómo le llamamos? Ya me olvidé. Cuando tenía dos paralelas cortadas por una transversal, tenía alternos internos, alternos externos, etc. Bueno, ustedes me creen, ¿no? Que esto es alfa y esto es alfa. Entonces, en este triángulo yo necesito el cateto opuesto. Seno de alfa igual al cateto opuesto, que es NR', que es RS, dividido en la hipotenusa.
La hipotenusa acá es el segmento X'. Es la abscisa del punto medido acá, sobre X'. Por lo tanto, RS es igual a X' por el seno de alfa. ¿Qué tengo que hacer? Sumar OS más OSR. Entonces, I es igual a OS es I' por el coseno de alfa, más SR o RS, que es lo mismo, que es X' por el seno de alfa. Esas fórmulas son las que permiten hacer una rotación. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Encontrar el ángulo que tengo que girar y reemplazando ese ángulo en las ecuaciones yo voy a hacer desaparecer el término X por Y para que desaparezca y el eje no sea oblicuo, sea un eje horizontal. Tarea que nos compete de la siguiente forma. Si yo tomo la ecuación que les mencioné, que es igual a 1 sobre X, que se traduce en que X por Y es igual a 1, o sea, menos 1 igual a 0, esto es una ecuación de segundo grado incompleta. O sea, el AX cuadrado no está, tal vez X por Y, pero me falta el Y cuadrado, el X, el Y y el término independiente que vale menos 1. ¿Qué voy a hacer? Voy a reemplazar X e Y por quién? Por estas ecuaciones. Entonces, yo en vez de escribir X voy a poner X' por coseno de alfa menos Y' por el seno de alfa. ¿A quién multiplica la X? A Y. ¿Quién es Y? Todo esto. O sea, Y' por el coseno de alfa más X' por el seno de alfa. Menos 1 igual a 0. Es como que ya se va de la pizarra. Vamos a bajar mejor y trabajar acá abajo. De paso me siento y estoy más cómodo. Vamos de nuevo. Dijimos que Y es igual a 1 sobre X, que X por Y menos 1 es igual a 0. Entonces reemplazamos la X, acá la tengo a la vista, X vale X' coseno de alfa menos Y' seno de alfa. Por Y vale Y' coseno de alfa más X' seno de alfa. Menos 1 igual a 0. Obvio que es el producto de la suma por la resta, pero no son iguales. Está bien, tengo coseno y tengo seno, pero acá tengo X, acá tengo Y, acá tengo Y, acá tengo X, son diferentes. Cuando yo distribuya, voy a hacer este por este, este por este, este por este, este por este. Lo que ustedes ya saben hacer, aplicar propiedad distributiva. Entonces, X' por Y'. X' por Y'. Coseno de alfa por coseno de alfa. Coseno cuadrado de alfa. X' por X'. O sea, más X' cuadrado. Coseno de alfa por seno de alfa. Seguimos. Menos por más menos. Y' por Y'. Y' cuadrado. Seno de alfa por coseno de alfa. Menos por más es menos. Y' por X'. Seno de alfa por seno de alfa. Seno cuadrado de alfa. Bueno, lo igualamos a 1. Total, este menos 1 igual a 1 es lo mismo. X por Y. X por Y. Acá hay X cuadrado y acá hay Y cuadrado en mis nuevos X. Yo lo que estoy tratando es de rotar.
que era la función que tenía yo, así la voy a girar para que me quede una ecuación canónica como la que desarrollamos nosotros. Bueno, ahora díganme, agrupamos, bueno, dejamos x' cuadrado por coseno de alfa por seno de alfa menos y' cuadrado seno de alfa por coseno de alfa y me quedan estos dos que serían x' y' factor común de coseno cuadrado de alfa menos, si saco x' y' seno cuadrado de alfa igual a 1. Ahí aparece el x' por el y'. Ese es el que hay que eliminar, así directamente. Con una... No, lo tengo que eliminar de una forma más elegante. Vamos a poner término a eliminar. ¿Cómo se elimina? Y haciendo que esto dé 0. Si esto da 0, 0 por este valor es 0. Y para que este dé 0, tengo que descubrir cuál es el ángulo alfa. La ecuación la puedo reducir más aún. Coseno, seno, seno, coseno es lo mismo. Saco factor común, seno de alfa por coseno de alfa. ¿Qué me queda? X' cuadrado menos y' cuadrado. Saqué factor común. Esto lo tendría que eliminar y me quedaría igualado a 1. Pero vamos por partes primero, dijo ya. Primero vamos a eliminar el término. Esto, en todas las ecuaciones donde aparece el x por y, se reemplazan estos dos. Imagínense que si tuviera el x al cuadrado, tengo que hacer el cuadrado del binomio de esto, más el cuadrado del binomio de este, más el x, más el y, más el x por y. No me alcanza el pizarrón para escribir las ecuaciones. Busco todos los x por y, los agrupo, los saco factor común y anulo lo que queda. Lo que queda significa que van a decir el coseno cuadrado de alfa menos el seno cuadrado de alfa es igual a 0, porque hay que eliminarlo. Entonces despejan alfa. ¿Cómo despejan alfa? Esa ya es otra historia. Hay una identidad trigonométrica. Seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Pero después tenían coseno por coseno menos seno por seno, que era el coseno de la suma. Igual a coseno por coseno de alfa por coseno de beta, menos seno de alfa por seno de beta. Si alfa era igual a beta, teníamos coseno de 2 alfa igual al coseno cuadrado menos el seno cuadrado. O sea que esto es igual por una identidad trigonométrica al coseno de 2 alfa. Recuerden, coseno cuadrado menos seno cuadrado, coseno de 2 alfa. Identidad que usan para hacer algunos ejercicios. Por ejemplo, en integrales. Quiere decir que el coseno de 2 alfa es igual a 0. ¿Por qué? Porque esto lo he sustituido por esa identidad trigonométrica. Despejo alfa. Entonces, 2 alfa es igual al arco coseno de 0. ¿Para qué ángulo el coseno me da 0? Hola. 90. 90 grados. Muy bien. ¿Por qué? Porque el coseno, ustedes saben que tiene esta forma. Arranca en 1. Entonces el coseno de 90 vale 0 ahí. Quiere decir que alfa, ¿cuánto vale? 90, que es pi sobre 2, y el 2 que está dividiendo pasa, el 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Pi sobre 2 es 90 grados. Por lo tanto, alfa, ¿cuánto vale?
45 grados. Ya lo sabíamos. ¿Por qué? Porque es obvio que esa hipérbola equilátera que tenemos en igual a 1 sobre x, en la función que estamos analizando, había que girarla 45 grados. Ustedes, si me siguen acá, el gráfico ya lo conocen. Dicen, cuando x vale 1, y vale 1. Cuando x vale menos 1, y vale menos 1. ¿Verdad? Y cuando x tiende a infinito, tiende a 0. Cuando x tiende a 0, y tiende a infinito. A 0 y a menos infinito. El eje de simetría está a 45 grados. Por eso hay que girarlo a un ángulo de 45 grados. Tengo que tomar el eje Y acá y el eje X acá, o el eje Y acá, el eje X acá. Giran para un lado o para otro. Lo mismo. Retomamos la ecuación. Si alfa vale 45 grados, voy a tener x' cuadrado por el coseno de 45. Ustedes saben que el coseno de 45 vale raíz de 2 sobre 2. En la calculadora, cuando ponen coseno de 45, le dice 0,707. Pero en realidad es raíz de 2 sobre 2. Por el seno de 45 vale lo mismo el seno o el coseno de 45. Menos y cuadrado por el seno que vale raíz de 2 sobre 2, por el coseno que vale raíz de sobre 2, más coseno de 45 menos seno de 45 se resta, como valen iguales, elevado al cuadrado se da 0. Entonces esto se anula y me queda igualado a 1. Ya eliminamos ese término. Raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2 es 2, porque se cancela el cuadrado con la raíz. Y como abajo tengo 2 por 2, 4, me queda 2 sobre 4, o sea, un medio. Para aquellos notos que no entienden, raíz por raíz, raíz cuadrada. Abajo, 2 por 2, 4. Cancelo el cuadrado con la raíz, simplifico el 2 con el 4, ¿y cuánto me queda? Un medio. Entonces, esta ecuación queda como x' cuadrado sobre 2 menos y' cuadrado sobre 2 igual a 1. ¿Qué es la ecuación de qué? De una hipérbola centrada. Centrada. ¿Cuánto vale a cuadrado? 2. ¿Cuánto vale b cuadrado? 2. Es una hipérbola equilátera. A cuadrado vale 2. B cuadrado vale 2. Por lo tanto, A vale raíz cuadrada de 2. B vale raíz cuadrada de 2. ¿Y C cuánto vale? La raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. O sea, C vale la raíz cuadrada de 2 más 2. 4 y la raíz de 4 es 2. El foco está a 2 unidades. Ya está, tenemos A, B y C. Entonces, en un gráfico cartesiano, nosotros vamos a girar toda la pantalla para allá y vamos a hacer un gráfico medianamente cartesiano. Y vamos a decir que si yo tengo un eje acá, otro eje acá, y ahora sí tengo el eje Y, el eje X, y medimos raíz de 2 y raíz de 2. Si nosotros tenemos una unidad acá, si esto es 1 y esto es 1, ustedes saben que la hipotenusa es la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, raíz de 2. Quiere decir que con un compás bajan acá, dicen esto es raíz de 2. Con esa misma longitud trazan acá el arco y dicen, bueno, esto es menos raíz de 2. Eso es lo que mide A.
Lo que mide C es lo mismo. Lo que mide B también es raíz de 2. O sea que esta misma longitud que yo he tomado acá, tiene que ser la misma longitud que hay acá. Y la misma longitud hacia abajo. Entonces, con esas dimensiones, con A y con B, que formamos el cuadrado. ¿Qué cuadrado? El cuadrado donde están las asíntotas. O sea, ese cuadrado que se toma allí y acá, se toma allí y acá, yo lo hice con la mano, pero ¿qué hacemos allí? Unimos las diagonales que pasan por el centro, teóricamente, y son las asíntotas. ¿Dónde está C? El foco en raíz en 2. O sea que si acá tenemos una unidad, acá tendremos otra unidad, por acá estará el 2. Pero en realidad, nosotros tomábamos ¿qué cosa? Que esto era A, esto era B, entonces bajábamos y ahí obteníamos el foco. Entonces la hipérbola está acá. La hipérbola está para el otro lado, acá. En realidad lo que teníamos nosotros antes, el eje Y y el eje X. ¿Sí? El eje Y y el eje X. Lo giramos 45 grados y teníamos una curva acá y una curva acá. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, todos los elementos y todo lo demás me interesa. Lo que quiero que interpreten y que sepan es que el término X por Y es una complicación. Este proceso es un proceso algebraico. Esto que tengo yo acá, que son cuánto vale X, cuánto vale Y, lo desarrollo en forma algebraica. Eliminar el término X por Y en una de esas largas ecuaciones significa manejar un poquito la trigonometría como para encontrar identidades y anularlo y hacerlo igual a 0. Que no es fácil. Otro podría haber tomado el coseno cuadrado menos seno cuadrado igual a 0, pasar el seno cuadrado para el otro lado, dividir todo por seno cuadrado, por coseno cuadrado, entonces me quedaba la tangente cuadrada igual a 1. Y la tangente de 1 es para un ángulo de 45 grados. La tangente de 45 vale 1. Y ahí encontramos el ángulo de 45 grados. Esto, yo les dije que lo anterior era de primaria, de jardín. Esto podría ser de primaria o de secundaria. Vamos así. Trabajar sin el término X por Y es de la primaria. Trabajar el término X por Y con este sistema y con esta fórmula es de la secundaria. Pero también este mismo tema se desarrolla aplicando matrices para poder rotar los ejes. Que nosotros no lo enseñamos, pero es mucho más complicado. Hay que tener mucho manejo de las matrices, pero también desde el punto de vista vectorial, porque las matrices son vectores, se utilizan matrices para hacer rotación. O sea que esto no es difícil, hay cosas más difíciles que esta. Así que quédense súper contentos que están en una parte de la álgebra bastante sencilla. Por más que tengan miedo, dice que tienen miedo, que no tengan... Hay cosas un poco más complicadas, pero no importa si ustedes las estudian o no las estudian, si las aprenden de memoria, si saben hacer el desarrollo. Lo que a mí me interesa es que hayan comprendido. ¿Se entiende qué es lo que se quiere hacer? Sí, bueno, el desarrollo es largo. Cuando sean profesionales, yo a todos mis colegas que no enseñan álgebra, que están trabajando en cualquier lado, ni se acuerdan de que es una diferencia de cuadrado siquiera. Porque no están enseñando todo el día y no lo necesitan todo el día.
Pero sí necesitan a veces entender algo que leen en un libro. Cuando tienen algún problema tienen que ir a un libro y ver qué es lo que está sucediendo y ahí tienen que interpretar. Si alguna vez lo estudiaron, les va a costar un poquito, pero lo van a volver a entender. De esto lo que más importa es que ustedes entiendan. El proceso algebraico que viven ustedes es muy sencillo. Es un proceso algebraico de tomar una ecuación, transformar en trinomios cuadrados perfectos para poder armar una ecuación canónica, y de la ecuación canónica se van al gráfico y ponen todos los elementos que hacen falta. Realmente es una papa. Aprovechenlo porque es muy sencillo comparado con otros temas que van a ir sucediendo a medida que vayan avanzando en la carrera. Bueno, nos vemos el martes que viene con algunos de ustedes en física. No recuerdo si tengo mesa, ya les voy a estar avisando en la UNLAR porque la primera semana de noviembre había mesas de exámenes. Si yo voy a tener exámenes para el martes, en vez de arrancar a las 4:15, arrancaríamos a las 3 y haríamos de 3 a 5. Pero yo les voy a avisar el lunes, les voy a confirmar. Si no, tendríamos el horario habitual de 4:15, el horario habitual. Y el jueves, le vuelvo a reiterar, tenemos el recuperatorio teórico práctico del segundo parcial de álgebra para aquellos que no hayan aprobado el segundo parcial, que en la parte práctica son muchos. La teoría no me acuerdo los números ahora, pero tienen que recuperar. Vamos a hacer la misma modalidad del otro día, damos 15-20 minutos, rinden el teórico en un formulario múltiple choice y de ahí pasan al práctico, donde ahí ya tienen que desarrollar, sacar fotos, mandar fotos, etc. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiera preguntar algo? De mi parte no, profe. Bueno, estoy viendo quiénes son los que están tomando asistencia así a lo rápido. Bueno. Listo, chicos, nos estamos viendo entonces el martes que viene, si no el otro jueves. Que tengan un buen fin de semana. Aprovechen para Profe, que ande bien. Cuídense. Nos vemos. Chau, chau. No, profe. Chao.